Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast SEO para Google. Soy Borja Girón, consultor SEO y de marketing digital desde borjagirón.com, y hoy quiero hablarte sobre las diferencias principales entre enlace canonical, que ya hemos hablado hace 2 episodios, contenido duplicado y contenido copiado. Este es un episodio muy rápido, muy directo, para que tengas un poquito más claros estos conceptos. Y básicamente el enlace canonical, del que te hablé, como digo, hace un par de episodios, si todavía no sabes lo que es, échale un ojo, pero es básicamente un código que se añade en el HTML, de hecho en el head, en la cabecera, para indicar a Google y a otros buscadores cuál es la página principal, cuál es la página original de ese contenido. Sobre todo se puede usar si, no podemos realizar una redirección 301, que suele ser lo ideal, y también tener en cuenta que debe estar dentro del mismo dominio. Así que en estos casos deberíamos utilizar el enlace canonical, que es básicamente un código que le indica a Google cuál es la página principal, porque hemos creado varias páginas y cuál es la que queremos que Google tenga en cuenta. Por otra parte, contenido duplicado. Cuando tenemos varias URLs, que pueden ser un problema típico, varias URLs con el mismo contenido, por ejemplo, si tenemos una tienda de zapatos, podemos tener una sección o una URL que se genera para los mismos zapatos, mismo contenido, pero uno pone rojo, en otra URL pone azul. Normalmente esto se pasa por parámetros y no son URLs distintas, pero son URLs que con parámetros serían un poco distintas. Entonces, aquí es donde el canonical puede ser una solución, porque indica cuál es la página principal, la de zapatos, donde podemos elegir los colores, y no es necesario o no deberíamos indexar en Google, dejar que aparezcan en Google el color azul, el color rojo, el color verde, porque no aportan valor y básicamente es un contenido duplicado. Va a tener todo el mismo, las mismas fotografías, los mismos textos, y lo único que cambia es el color. Y esto, de nuevo, a Google no le gusta que le metas muchas URLs con prácticamente el mismo contenido. Y aquí, en el caso de que tengamos que hacer una redirección, pues podemos hacerla, pero no en este ejemplo de los zapatos, porque me cambiaría o no podríamos o no permitiríamos a los usuarios acceder a los colores. Pero en otros ejemplos, en otros casos, sí que puede ser una solución. Y por último, el tema del contenido copiado, que esto no se debe indexar en la mayoría de los casos, aunque hay veces, por ejemplo con las notas de prensa o noticias, depende de la autoridad que tenga tu página web, pues puedes copiar directamente una noticia de otro sitio o un contenido de otro sitio, publicarlo y lo buscas en Google, y directamente, si no hay mucha competencia o tienes una muy alta autoridad, tienes un dominio muy potente con muchos enlaces entrantes que publicas de forma frecuente, etcétera, te pueden posicionar Google a lo mejor primero si tiene mucha más autoridad que esos dominios o esas páginas o esos contenidos que has copiado, o en segunda, tercera posición, etcétera, dependiendo de ya el ranking que adquieras, dependiendo de la autoridad, de las palabras clave que se buscan, etcétera. Si nos vamos a este punto, ¿no? Obviamente. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay contenido que es copiado de otras páginas, como por ejemplo la política de cookies, la política de privacidad. Es un contenido que es básicamente el que tiene los millones de páginas web que hay de habla hispana o en inglés, si tu página web es en inglés, en el mundo, y que tiene ese mismo contenido. Por tanto, ¿qué es lo que habría que hacer aquí en este caso? No indexarlo. No, porque es un contenido que no aporta valor de ningún tipo y que aparece en millones de páginas, y que hace que cuantas más contenidos, más URLs indexamos de menor contenido de calidad, que menos aporte, porque es un contenido que no aporta nada, pues peor, porque más tiempo le vamos a hacer que Google pase por nuestra página web y que le hagamos perder el tiempo, básicamente. Entonces, si lo importante es no hacerle perder el tiempo a Google, y ese tiempo que nos da gracias a la autoridad, a las actualizaciones que hacemos, a que la gente haga acciones que estén mucho tiempo, que vuelva, etcétera, que le indiquen a Google que es un contenido interesante, esto hace que nos dé más tiempo, ese
tiempo que tenemos de que la araña de Google pase por nosotros, nos inspeccione, pues va a estar más tiempo, va a dedicarle más tiempo a revisar todas las actualizaciones, todas las URLs, y la frecuencia, que venga cada menos tiempo porque actualizamos el contenido de forma más frecuente, etcétera. Por tanto, cuanto más mejor tengamos esa estructura de contenido, mejor contenido publiquemos, más le ahorremos el tiempo a Google, porque decimos esto no lo indexes, esto no es importante, esto es lo importante y te lo comento, te lo indico gracias a los enlaces internos, gracias a los enlaces del menú, que son los más importantes, etcétera. Le ahorramos ese trabajo de que tenga que andar viendo y haciendo muchas cosas sin necesidad. Eso hace que tengamos más tiempo y que, bueno, pues obviamente el contenido copiado no es una de las fuentes que debamos tener en cuenta, ¿no? Es algo que yo no recomiendo, a no ser que hagamos una curación de contenidos. Esto quiere decir buscar distintas fuentes de información, de distintas noticias, hacer una recopilación, darles nuestro toque personal y generar este contenido. Si no vamos a hacer esto, si vamos directamente, esto de hecho una pregunta que me lanzaron, Borja, leo noticias en un podcast. ¿Es necesario que añada un blog con estas noticias que básicamente copio de los periódicos online y las leo de los periódicos online y creo un artículo con estas introducciones, con los títulos o con toda la noticia? Lo puedes hacer, pero si realmente aportas un valor extra. Y si no, también puedes hacerlo, pero ya te digo que es muy complicado que se posicionen las noticias. A lo mejor para los usuarios que ya te escuchan, pues van a poder tenerlo ahí, en un sitio, y no van a tener que ir a los enlaces. Pero normalmente es complicado que esto se posicione en Google porque vas a competir con periódicos. Entonces es muy complicado que se posicionen. Pero, como digo, si pones un fragmento de la noticia o si la redactas con tu propia perspectiva, actualizaciones que no se hayan salido o que no hayan salido en la noticia o que tú les puedas dar, tus propias opiniones, otros artículos relacionados y tus pensamientos, resúmenes de noticias con tus propias palabras. Esto sí que es distinto, es un contenido ya que está curado, entre comillas, a partir de un contenido que has leído y que has sacado tu propia versión. Y esto sí que sería interesante el crear un blog, una sección, una web para esas noticias de tu podcast. Si no lo vas a hacer así, pues te recomiendo, o lo más normal, es que no hagas nada, simplemente leas las noticias y listo. Y que no te dediques a crear un blog con este contenido porque realmente es complicado que aporte valor, que se posicione en Google, que te traiga tráfico, etcétera. Podrías crear una página web de inicio, con una sección de contactar, con el código para que la gente pueda escuchar los episodios, o un pequeño resumen a lo mejor, pero nada más. Para así intentar ser lo máximo productivo posible, que de hecho, con el tema de productividad, si te interesa, he lanzado un nuevo podcast llamado Productividad Máxima, que de hecho era un podcast que tenía, que al principio se llamaba Un Minuto Podcast, que luego le hago experimentos con ese feed, con esa RSS. Creo que lo voy a dejar ya así para siempre. Pero bueno, básicamente Productividad Máxima. Búscalo en la aplicación por la que estés escuchando. Aunque en Spotify, cuando estoy grabando esto, todavía no se ha actualizado. Así que, bueno, si buscas Borja Girón, te va a salir por ahí, o Psicología con Siri, que es como se llamaba antes, o si no, ya te podrán salir los nuevos episodios. Bueno, y un ejemplo claro de esto, de crear podcast, crear contenido a partir de contenido que ya está publicado, sería el podcast de Libros para Emprendedores, que son resúmenes de libros, que puedes encontrar muchos resúmenes de libros, los libros están por ahí también, tienes también mucho contenido de los libros, pero es a partir de un contenido que lo cura. Esto se llama, curar contenido, que básicamente es darle tu propio enfoque y tus propias perspectivas, y a partir de un contenido, de una noticia, de un libro, generar tu propio contenido único. Y esto hace muy bien Luis Ramos en el podcast Libros para Emprendedores. Y en este caso sí que merece la pena, obviamente, generar ese resumen, generar un PDF específico, porque es algo que aportas realmente valor, que aportas tu opinión, tu punto de vista, tu experiencia incluso, comentando, pues mira, aquí comenta esto y yo doy mi punto de vista, mi experiencia, porque a mí me pasó tal, y que añades valor a lo que aporta, en este caso, ese libro. Espero que te haya gustado esta
estas pequeñas definiciones que te hayan ayudado un poquito. Muchísimas gracias por compartir este episodio, por suscribirte o apuntarte al curso de SEO en triunfacontublog.com, que es completamente gratis. Y accedes al contenido completo, a todas las lecciones del curso de SEO, el que tenía antes de pago, ahora está completamente gratis en triunfacontublog.com, así que no pierdas esa oportunidad. Y además accedes al resto de cursos, curso de email marketing, de WordPress, de monetización, curso de Google Ads, curso de Facebook Ads, bueno, un montón de cursos en triunfacontublog.com y todos completamente gratis. Muchas gracias por compartir, sígueme en Instagram @BorjaGirón y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.